Gracias. Y luego voy a ver si... si puedo probar un poco cómo es esto de compartir pantalla, a ver si todos lo pueden ver. Se ve clara. Bien, muy bien, esto es simplemente para darle la bienvenida, simplemente. Pero como hoy es el día de la Ascensión, así como Mónica propone una plegaria por Medio Oriente al final, yo les propongo un pequeño momento de contemplación de este misterio extraordinario y fabuloso de este día de hoy. Le mandé un mail, creo que a todos ustedes, con algunos de los textos litúrgicos, pero les propongo que, si les parece bien, que recitemos juntos, o que cantemos lo que quieran, pero bueno, recitemos el tropario de la Ascensión. Bien. No sé si lo llegan a ver. Sí, subiste al cielo. Sí. Eso, Sí, si lo decimos, porque cantar por Zoom es muy difícil. Podemos decir simplemente, si quieren, lo que quieran. Yo lo voy a ir recitando como un momento de contemplación de este misterio extraordinario. Subiste al cielo en gloria, oh Cristo nuestro Dios. Llenaste de gozo a tus discípulos por la promesa del Espíritu Santo. Tu bendición lo ha manifestado. Eres el Hijo de Dios y el liberador del mundo. Hay algunas personas que están llegando todavía. Pero bueno, podemos empezar si quieren. Bien. Hoy vamos a entrar en el... ¿Ven bien la pantalla? Sí, muy bien. Bueno, hoy vamos a empezar con la lectura del segundo septenario, el de los 7 sellos. Esto que ven acá es el dibujo que hizo Jacques cuando él preparaba, estudiaba el texto del Apocalipsis, y simplemente lo pongo como una manera de rendir homenaje, digamos, a su trabajo, que como ven era de lo más colorido y lleno de formas y de dibujos y de iconos. Como ven, aquí se encuentran los 7 sellos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, que son los que constituyen esta especie de figura geométrica que de alguna manera expresa la estructura de este septenario. Como todos saben, cada septenario, todos saben porque ya lo hemos visto eso, cada septenario está anunciado por el final del septenario anterior. Es decir, el séptimo elemento de cada septenario anuncia el septenario siguiente. La vez pasada, Enrique nos habló como séptimo elemento del septenario de las 7 iglesias, nos habló de la iglesia de la Odisea. Y el mismo Enrique hizo alusión a esto que yo voy a decir ahora para recordarlo, es que en las promesas que hay a la iglesia de la Odisea, al final del primer septenario, se habla de un trono que se va a dar al vencedor de la prueba, que se le va a permitir sentarse junto a Dios, en un trono, y se habla de una puerta a la cual llama y golpea el Señor. Retengan estos dos elementos de trono y puerta que van a estar en lo que es siempre el primer elemento de un septenario, que es una visión. Todos los septenarios empiezan con una visión. Y esta del segundo septenario es una de las más grandiosas y más desarrolladas de todo el Apocalipsis, con lo cual no creo que podamos verla íntegramente hoy, va a quedar una parte para el jueves que viene,
Y vemos que la visión inicial, ¿cuál es? Es el trono celestial, que había sido anunciado en la iglesia, a la iglesia de la Odisea. Después de la visión, esto es un esquema que está en todos los septenarios, después de la visión aparecen los 7 elementos del septenario, que en este caso son los 7 sellos. Los 4 caballeros, caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, caballo verdoso, los mártires bajo el altar como el 5.º sello, y una especie de cataclismo universal junto a la aparición de una multitud de elegidos, los 144.000 sellados de Israel y una multitud inmensa. Y es el 7.º sello, eso lo saben todos, es muy breve, es simplemente un silencio de media hora que va a preparar la llegada triunfal del septenario de las 7 trompetas, que es el tercero. Quiero decir esto como para que tengamos claro el esquema general, que quizá lo volvamos a ver la próxima vez, porque hoy nos vamos a concentrar en una parte de la visión inicial. ¿Queda claro hasta ahí? Empecemos, ¿sí? Gracias por contestar, gracias. Empecemos entonces por esta visión, la primera visión, que es una de las páginas más espléndidas de la literatura universal. Esto no lo digo yo, lo dicen muchos exégetas, y lo dice Urs von Balthasar, que es uno de los más grandes teólogos católicos del siglo XX. Voy a leer el texto del Apocalipsis, y si alguien quiere después, cuando yo se lo indique, vamos a leer el texto de Jacques. Texto del Apocalipsis, este septenario va del capítulo 4 al primer versículo del capítulo 8, es decir, que en estos 3 clases, 3 charlas, 3 encuentros, vamos a ver 4 capítulos enteros, 3 capítulos enteros. Después de esto veo, y he aquí, hay una puerta abierta en el cielo. La voz primera que yo había oído hablarme como una trompeta dice: sube aquí, te mostraré lo que sucederá después de esto. Al segundo soy arrebatado en el espíritu. Y quizá alguno de ustedes, que tenga el micrófono encendido, puede leer el texto de Jacques, que es el que está en el recuadro amarillo. Yo, si querés, lo digo yo. Sí, cualquiera. Muy bien, entonces. El cielo se abre y así quedará hasta el final del 5.º septenario. Ya no estamos más en la tierra, en medio de las iglesias. Esto indica la importancia de esta visión centrada en el trono de Dios que precede a la visión del libro sellado y del Cordero. De esta visión del cielo, los septenarios 3º, 4.º y 5.º nos harán ver otros aspectos: el altar, el templo con el arca de alianza, el templo con la tienda del testimonio. En el 6.º septenario será el desierto con Babel, luego el cielo se abrirá de nuevo y descenderán el caballero blanco, y después la nueva Jerusalén, centrada en el trono de Dios y el Cordero. Gracias, Enrique. El cielo se abre, dice Jacques, y así quedará hasta el final del 5.º septenario, es decir, hasta el capítulo 16. ¿Ven la amplitud de esto? Y esta entrada en el cielo se hace acá, en ese momento, de esta manera. Entramos en el cielo, en esa dimensión que se llama cielos en la Biblia. Cuando decimos Padre nuestro de los cielos, hablamos de estos cielos o este cielo. No es el Padre que está en los cielos, es el Padre de los cielos. El cielo, esto es un texto de Mircea Eliade, que les leo. El cielo
revela directamente su trascendencia, su fuerza y su sacralidad. Cualquier ser humano mira hacia arriba, hacia el cielo, y el cielo siempre está. El cielo está en todas partes, a veces cubierto por nubes, a veces no, pero el cielo es de una inmensa sacralidad, trascendencia y estabilidad. Y sigue Mircea Eliade. La mera contemplación de la bóveda celeste provoca en la conciencia primitiva, es decir, la nuestra, una experiencia religiosa. El cielo, altura infinita, se revela tal como es en realidad, infinito y trascendente. La bóveda celeste es, por excelencia, lo otro, frente a lo poco que el hombre y su espacio vital representan. Y recuerdo una frase de un poeta franco-uruguayo, Jules Supervielle, que mirando la pampa decía, y tanto cielo para tan poca tierra. Cuando miramos la pampa, la tierra ocupa una pequeña parte de nuestra visión y el cielo inmenso, hasta el horizonte, ocupa muchísimo más espacio. Tanto cielo para tan poca tierra. Con Juan entramos en esta dimensión, pero no de cualquier manera. Hay una puerta abierta en el cielo. Hay una puerta abierta en el cielo. ¿Qué es esto? ¿Acaso el cielo tiene puertas? ¿Quién abrió esa puerta? Los conocedores de la Biblia, y quizá alguno de ustedes lo pueda decir, recordaron inmediatamente un episodio de la Biblia. Es el sueño de Jacob. Ustedes recuerdan que Jacob vio en sus sueños una escala apoyada en la tierra, esto está en el Génesis, el capítulo 28 del Génesis, una escala apoyada en la tierra cuya cima toca los cielos. Y los ángeles subían y bajaban por esa escala. ¿Y qué dijo Jacob cuando se despertó? Dijo, ¡qué vibración en este lugar! No es esta sino la casa de Dios y la puerta de los cielos. Este recuerdo del Génesis estaba ciertamente en la conciencia de Juan, cuando habló de la puerta abierta en el cielo. Pero Juan sabe, y con él nosotros también sabemos, qué es esa puerta. Porque en el Evangelio de Juan, hay alguien, del mismo Juan, hay alguien que dice, yo soy la puerta. Y es Jesús el que habla. Y Jesús agrega, si uno entra por mí, será salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. Esa puerta es para Juan indispensable. Solo se accede a los cielos por Jesucristo. Solo por él se entra en el verdadero conocimiento que implica la realidad de los cielos, la transparencia, la trascendencia de los cielos. En segundo lugar, hay que subir. Recuerdan quizá, vamos a volver a ver el texto, que hay una voz que le dice a Juan, sube, sube aquí, hay que subir. ¿Qué significa esto? Que hay un movimiento, un cambio del lugar interior para el vidente, que debe colaborar con su esfuerzo de ascensión en esta experiencia. El vidente no es pasivo. Y junto con la visión,
resuena esta voz, esta misma voz, que resonó ya como una trompeta al comienzo del primer septenario del que nos habló Enrique. Volvemos al texto. La voz primera que yo había oído hablarme como una trompeta, esa voz primera ya resonó en el primer septenario. La voz primera que yo había oído hablarme como una trompeta, esa es la que me dice, sube. Y aquí, una vez más, de qué manera visión y audición están unidas a tal punto que son una misma experiencia. Allí, primero fue la voz y después la visión. Y Enrique había notado esa expresión tan extraña en el primer septenario, cuando dice Juan, me di vuelta para ver la voz. ¿Cómo ver la voz? Aquí la visión antecede a la voz, pero están unidas. Voz y visión están de alguna manera englobados en la expresión fui arrebatado en el espíritu, con nuevos sentidos corporales y espirituales abiertos, visión y oídos, hechos totalmente recepción, hechos copas para recibir la revelación de la visión. Una síntesis brutal de la experiencia visual y la auditiva. Esto nos prueba que Dios no es un Dios de conceptos. Dios es un Dios que se comunica de persona a persona, en la profunda intimidad del cuerpo, de los ojos y del oído. Es ese cuerpo a cuerpo lo que nos permite ver su voz. Además, en este texto, y volvemos al texto, la voz indica claramente que la iniciativa no proviene de Juan. Es la voz la que le dice, sube. Es el espíritu el que empuja, el que eleva a Juan, el que lo arrebata a través de la puerta al conocimiento de los misterios celestiales. Y esa puerta no la abrió él, sino que fue abierta, digamos, desde adentro. Como la piedra del sepulcro, que nadie hizo rodar, sino que se abrió desde adentro para mostrar, verbo esencial en Juan, para mostrar, como Jesús mostró sus llagas, para mostrar el amor loco de Dios. Y el texto sigue. Y aquí, hay un trono en el cielo y alguien sentado en el trono. El que está sentado en el trono parece de jaspe y de sardónice, y un arco iris rodea el trono, semejante a una visión de esmeralda. Esta imagen que ven acá, esta pintura, es de Elena, que creo que hoy justo no está. No sé si está Elena. No la vi. Elena, nuestra No, amiga tuvo que viajar, estaba viajando. nuestra amiga de Brasil, pero le agradezco que haya enviado estas imágenes hermosas que ha hecho y de las cuales veremos 2 o 3 en estos encuentros. Y quizá alguien pueda leer el texto de Jacques. Según las palabras hebreas correspondientes que designan piedras preciosas del pectoral sacerdotal, es posible, aunque nunca seguro, indicar para el jaspe un verde azulado y para el sardónice el rojo sangre de la cornalina, en hebreo odem, como Adán, y dam, que significan sangre. Es como el corazón inquebrantable de Dios que se transparenta. Gracias. Y aquí hay un trono. Lo primero que se presenta es el trono. Es una imagen real.
una imagen de realeza, una imagen también de estabilidad, una imagen también de juicio, porque el rey o el juez se sienta para enunciar el juicio o pronunciar el juicio. Y en ese trono hay alguien. No se lo nombra, según la tradición judía, pero es alguien, no algo. La descripción que sigue es de una luminosidad coloreada por los 7 colores del arco iris, que es signo de la alianza con Noé y con toda la creación. Por lo tanto, la alianza con la creación va a ser una idea que va a estar transparentándose a través de toda esta primera parte de la visión. Por primera vez se recurre al riquísimo vocabulario de la ciencia lapidaria, de las piedras preciosas, que va a llegar a su apogeo en los últimos capítulos, en la descripción de la Jerusalén Nueva. Aquí predomina el verde esmeralda, el jaspe, que es un verde azulado, y el sardoniceo cornalina, que es rojo. Por eso la palabra en hebreo recuerda la sangre. Dios se presenta con colores delicadísimos, pero hay sangre en el corazón de Dios. Vamos a dejar el versículo 4, que es el que sigue inmediatamente a este, y vamos a pasar al versículo 5, a los versículos 5 y 6. Del trono salen relámpagos, voces, truenos. Frente al trono arden 7 lámparas de fuego que son los 7 espíritus de Dios. Frente al trono hay como un mar de vidrio semejante al cristal. Los relámpagos, las voces, los truenos son los signos de una teofanía, como en el Sinaí, cuando Dios se manifestó ante todo el pueblo con relámpagos y truenos y rayos, etc. Dios, el Padre, ese alguien que está sentado en el trono, está rodeado de relámpagos, voces y truenos. Pero frente al trono están esas 7 lámparas de fuego, que ya habíamos visto en el prólogo, y que aquí se dice claramente, son los 7 espíritus de Dios, es decir, las 7 fuerzas activas del Espíritu Santo, los 7 dones del Espíritu Santo, si quieren. Y ese misterioso mar de vidrio transparente ha sido interpretado de maneras diferentes, pero para Jacques es la imagen del Verbo. El Verbo que, según el prólogo del Evangelio de Juan, está vuelto hacia Dios. Pros ton theon, vuelto hacia Dios. En una pura transparencia. El Verbo es pura transparencia, a tal punto que Jesús dice, quien me ve, ve al Padre. Pero lo más asombroso es que en el medio, en el centro mismo de esta incandescencia, en el centro del párrafo, en este versículo, el versículo 4 que habíamos omitido y que retomamos ahora, aparecen, ¿quién? Aparecen seres humanos. Dios no está nunca solo. En el corazón de la Trinidad están los hombres que participan de su luz inaccesible. Alrededor del trono, 24 tronos, y sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos con vestidos blancos y coronas de oro en la cabeza. Los ancianos son sabios, son seres realizados. Están sentados en tronos, lo cual manifiesta su estabilidad, su eterna estabilidad.
sentados en tronos como Dios está sentado en un trono. Tienen la luz inaccesible que los viste, son las vestiduras blancas, y tienen signos de su señorío, que son las coronas de oro. Y además son 24. Una especie de doble plenitud, de 12 y 12, como una doble rueda zodiacal, o quizás las 24 horas del día, o quizás también los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Son todas interpretaciones posibles. ¿Alguien quiere leer el texto de Jacques? Podríamos considerarlos como representantes de todo el pueblo de Dios, de las dos alianzas, judía y cristiana. Poseen las realidades prometidas a los testigos de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Las vestiduras blancas, esas en las cartas segunda, 2.10, quinta, 3.5 y séptima, 3.21. Son los testigos de toda la historia de Israel y de la Iglesia a lo largo de las edades. Como ven, hay múltiples interpretaciones, como en casi cada uno de los elementos y de los símbolos que aparecen en el Apocalipsis. Hay múltiples interpretaciones posibles de estos 24 ancianos. Esta es una. Son los testigos de toda la historia de Israel y de la Iglesia a lo largo de las edades. Esto es una. Y como ya ven, las vestiduras blancas, las coronas de oro, los tronos, ya los hemos visto aparecer en las promesas a las iglesias. Son realidades espirituales adquiridas y recibidas por los elegidos de Dios y aquellos que se hicieron capaces de escuchar su palabra. Seguimos. Perdón. Creo que hay algo que me falló en mi presentación. Voy a ver si puedo hacerlo. Bueno, no. Ahora sí. Bien. Voy a leer el texto que sigue. Lo que sigue está directamente inspirado de la gran visión de la Merkabah de Ezequiel. El carro de Dios. Y quizás podemos recordar este texto fantástico y compararlo con el de Juan, que es mucho más sobrio. Y este es el texto de Ezequiel. Veo. He aquí, un viento huracanado viene del norte, una nube grande, un fuego fulgurante, y alrededor un resplandor. En su medio, la semejanza de 4 vivientes. He aquí su visión, una semejanza de hombre. Cada uno tiene 4 rostros y cada uno 4 alas. La semejanza de sus rostros, rostros de hombre y a la derecha rostros de león para los 4, y a la izquierda rostros de toro para los 4 y rostros de águila para los 4. La semejanza de los vivientes, su visión es como brasas ardientes de fuego, y del fuego salen relámpagos. Veo a los vivientes, he aquí, una rueda en tierra al lado de los 4 vivientes, junto a sus rostros. Su visión y su estructura son como una rueda en medio de una rueda. Donde quiera el espíritu anda, ellos andan. Y donde quiera el espíritu anda, las ruedas se alzan con ellos. Sí, el espíritu del viviente está en las ruedas. En su andar oigo la voz de sus alas como la voz de las aguas inmensas, como la voz del Omnipotente, la voz de una multitud, como la voz de un ejército. Por encima de la bóveda, arriba de sus cabezas,
hay como la visión de una piedra de zafiro, la semejanza de un trono, y sobre la semejanza del trono, una semejanza como la visión de un hombre hacia lo alto, como la visión del arco iris que está en la nube un día de lluvia, así la visión del resplandor alrededor. Es una visión semejante a la gloria del Señor. Bueno, este texto fantástico, en el sentido estricto de la palabra, es verdadera literatura fantástica, vamos a tratar de compararlo con el de Juan, que tenemos acá. En el centro del trono y alrededor del trono hay 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente semejante a un león, el segundo viviente semejante a un toro, el tercer viviente tiene rostro como de hombre, el cuarto viviente semejante a un águila en vuelo. Los 4 vivientes tienen cada uno 6 alas. Están llenos de ojos alrededor y por dentro. Día y noche proclaman sin pausa: Santo, santo, santo el Señor Dios Sabaoth, el que era, que es, que viene. Habiendo oído estos 2 textos, quizá alguno de ustedes pueda decir algo. ¿Cuál es la impresión que le causa estos 2 textos? Y sobre todo, la comparación de estos 2 textos. ¿Algo le llamó la atención en las semejanzas o en las desemejanzas? ¿Alguno se anima a decir algo? Bueno, entonces lo voy a decir yo. No. A ver, sí, ¿quién? Sí, Claro. Sí, no, que me parece como un poco más accesible para seguir el texto de Juan. muy bien. Como que se entiende un poco más. El otro es un poco más complejo. Muy bien, exactamente. Eso. Sí, muy bien, es más simple. El texto de Juan es más simple, mucho más breve, por otra parte. Sí. Pero, Clara, Sí, me parece que, amén de las diferencias, parece que vieron algo muy parecido. sí. O sea, leyendo los 2 textos uno diría con algunas diferencias, pero vieron algo muy semejante. Exactamente. Por lo menos vienen esos 4 seres, a los que llaman vivientes, que es la palabra exacta, vivientes, hayot en hebreo, zoe en griego, animalia en latín. Los 4 vivientes están igual, es decir, son 4, por lo menos son 4, y se parecen uno a otro. Las semejanzas, ¿cuáles son las semejanzas? A ver, díganme. ¿Por qué decís vos, Agustín, que vieron lo mismo? Bueno, porque tenían estos ojos, ¿Mm? ¿Mm? Muy bien. tenían figuras de águila, de hombre, y otros animales más, no me acuerdo, de burro, no. No, el león. El león El león, perdón, el hombre. y el buey. El buey, el hombre, el águila y mejor dicho, no el buey, el toro. El toro, Sí. el león, el hombre y el águila. Sí, claro. Y esos animales están en las 2 visiones. Exactamente, exactamente. Con una diferencia. En Ezequiel, que es un texto mucho más fantástico en el sentido estricto de la palabra, cada ser, cada uno de estos seres tiene las 4 caras. En Juan, mucho más accesible, como lo dijo Pablo, cada uno es uno. Uno es el Leo, otro es el Tauro, otro es el hombre, otro es el águila. ¿Comprenden? Es la primera diferencia. Mejor dicho, la diferencia más notable es la que señaló Pablo. Hay una violencia en la visión de Ezequiel, un lenguaje casi incomprensible, porque el profeta
ante lo que vio, no sabía cómo expresarlo. No sabía cómo decirlo. Eso se parece, es una semejanza de, es como que, es algo que se parece, pero no es. Es una rueda que está dentro de otra rueda. Es que, ¿comprenden? Es decir, la visión es tan inefable, tan inexplicable en el lenguaje humano, que hay que encontrar manera de salir adelante como se puede. Algo de esto está también en el texto de Juan, cuando dice, por ejemplo, el primer viviente semejante a un león, no dice es un león. El segundo viviente semejante a un toro, es la misma terminología de Ezequiel. Pero, frente a la violencia de Ezequiel, que es una especie de luz enceguecedora, esa luz es como que se ha vuelto transparente en la visión de Juan, mucho más suave y además mucho más estable. Porque Ezequiel, en la visión de Ezequiel, es un movimiento perpetuo, con esas ruedas que suben y bajan y que se mueven por todas partes del mundo. En Juan, en ningún momento se dice que eso se mueve. La visión es más inmóvil. Pero los dos nos intentan hacernos comprender que están hablando de un espacio que no es el que conocemos. Por ejemplo, Ezequiel dice que la rueda está dentro de la rueda. Y Juan dice, los vivientes están en el medio del trono y alrededor. ¿Cómo se puede estar en el medio del trono y alrededor? En nuestro espacio no es posible. Es otro espacio. Todos ellos tienen ojos. Por adentro, por afuera, alrededor, en las ruedas, etc. Los ojos aparecen por todas partes. Es un signo, un símbolo, que ya lo vimos aparecer, y que creo que Estela había nombrado, es un símbolo de conocimiento, de sabiduría. Esos vivientes fueron nombrados por el mismo Ezequiel querubines. No en el capítulo 1 que leímos, sino en el capítulo 10 del libro de Ezequiel. Los llama querubines. ¿Y por qué los llama querubines? ¿Qué quiere decir querubines? Querub es un término de origen acadio, que probablemente entró en Israel a través de Fenicia y que aparece 91 veces en el Antiguo Testamento. Eso lo dice el diccionario de la Biblia. Designa a un genio, guardián e intercesor. Ahí tienen unos querubines. Querub quiere decir literalmente bendiciente, que adornaba los tronos o enmarcaba la entrada de los santuarios, tallado en ébano o esculpido en plata o en bronce. En la Biblia, el querubín guardaba la entrada del jardín del Edén. Ezequiel, como hijo de sacerdote, recordaba sin duda los dos querubines de oro que estaban en el templo de Salomón. El mismo templo que el pobre Ezequiel vio destruido. Y los querubines estaban en el Santo de los Santos, sobre el Keporet, que es una especie de altar llamado el propiciatorio. Era una placa de oro macizo que el día del Yom Kippur era incensada y rociada con sangre. Estos querubines de oro estaban encima del Keporet y sus alas se tocaban una con otra. Y de allí vino la idea de que Dios, que habitaba en ese lugar, estaba sentado sobre los querubines y que los querubines sostienen la manifestación de su gloria. En el Salmo 80 decimos, tú que estás sentado sobre los querubines, despierta tu potencia y ven. Los querubines fueron considerados como el trono de Dios, ya que los tronos flanqueados por querubines o esfinges eran comunes en Fenicia. Algunos de ustedes me dirán, pero esto no significa también, no simbolizan también los 4 evangelistas.
porque probablemente algunos de ustedes hayan visto estas imágenes rodeando a Jesucristo como símbolos de los evangelistas. ¿Es verdad esto que les digo? Es verdad, es verdad. La atribución a los 4 evangelistas es muy antigua. El primero que deja constancia de eso es San Ireneo, nuestro patrono, en el siglo II. Ya habla de que cada uno de estos vivientes simboliza uno de los evangelistas. Y por eso los evangelistas son 4. Ni 3 ni 5, 4. Porque están representados por esos 4 vivientes. Pero por supuesto esta interpretación es cristiana y posterior a Juan. Es una interpretación que se fue forjando en la Iglesia entre el siglo I y el siglo II, que ya San Ireneo consigna, y que luego fue innumerables veces repetida, no solamente en los textos, sino en las imágenes. Nosotros lo tenemos en nuestra Iglesia, tenemos los querubines que rodean el Pantocrátor, y que sabemos que representan no solamente los vivientes, sino también los 4 evangelistas. ¿Sí? Vamos a seguir tratando de ver algunas diferencias entre los querubines de Ezequiel y los de Juan. Los de Ezequiel están sobre ruedas llenas de ojos, y los de Juan tienen ojos alrededor y por dentro. Los de Ezequiel tienen 4 alas, 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Y los de Juan, ¿cuántas alas tienen? 6. Muy bien, muy bien. ¿Y de dónde le vino a Juan la idea de que tenían 6 alas? Y bueno, le vino de otro profeta, que también tuvo una visión, que es el profeta Isaías. Y el profeta Isaías tuvo una visión en el templo, donde vio al Señor Adonai sentado en un trono excelso y elevado, fíjense la semejanza con la visión de Juan, en un trono excelso y elevado, y el borde de su manto llenaba el templo. Unos serafines se mantenían de pie por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par volaban. Y se gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo el Señor Sabaoth, llena está toda la tierra de su gloria. Como ven, aquí hay la fusión de la visión de Ezequiel con la visión de Isaías. Como los serafines de Isaías, los vivientes de Juan también cantan el trisagio. Santo, 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 3 veces santo, 3 veces agios. Mientras que los vivientes de Ezequiel, que tienen una voz como la de las grandes aguas, no parecen decir nada, solo un estruendo ensordecedor. El hecho de que tanto en Ezequiel como en Juan estos vivientes sean 4, indica que tienen resonancias cósmicas. El mundo está simbolizado, el mundo creado está simbolizado en la Biblia por el 4. Hay 4 puntos cardinales, hay 4 estaciones, 4 elementos, 4 ríos en el paraíso, etc. Y este 4, aplicado a los querubines, indica que simbolizan la totalidad del mundo creado. Estos vivientes se presentan en primer lugar como los representantes de las leyes del universo y sus guardianes. Pero hay otras simbolizaciones que veremos inmediatamente en el texto que vamos a ver. Y que quizá alguno de ustedes quiera leer. Es el texto que está que está en la página 76-77. Los 4 animales, el león, el toro, el hombre y el águila, corresponden a los 4 signos fijos del zodíaco interestelar babilónico: el Leo, el Tauro, el hombre Acuario, la serpiente, águila, escorpión. En el círculo de nuestro pequeño zodíaco interplanetario, estos 4 espacios del cielo cercanos a nuestra Tierra significan tradicionalmente la cuadratura de las energías psíquicas más fuertes: instinto oral, Tauro, el instinto anal y sexual, Escorpio, en la primera diagonal del cuadrado.
tendencia de individuación personal, Leo, y de apertura comunitaria, Acuario, en la segunda diagonal. Ambas dialécticas se combinan en un sólido cuadrado de fuerzas humanas. Al ser tetramorfo, cada uno de los vivientes de Ezequiel es plural. Son los ángeles del cosmos, expresan las energías increadas del Creador, el poder, la fuerza sacrificial, el espíritu y la sabiduría. Como el aliento de vida y el árbol de vida del Génesis, los cuatro vivientes designan la profundidad múltiple de la vida en sus diversos reinos: vegetal, astral, animal y humano. Eso es. Para sintetizar este texto de Jacques, vemos que hay por lo menos 3 niveles de significación de estos vivientes. El cósmico, el de las energías vitales y el de las energías psíquicas. Cuando Jacques habla del primero, el zodíaco interestelar, es el cosmos. El pequeño zodíaco interplanetario son los 4 signos del zodíaco que designan y que representan fuerzas psíquicas de las cuales habla Jacques. Y al final está el nivel vital de la profundidad múltiple de la vida en sus diversos reinos: vegetal, astral, animal y humano. Queda clara la complejidad de esta simbología. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, lo cierto es que estos vivientes cantan el trisagio. Santo, 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 que como ustedes saben es un canto que cantamos en todas las liturgias cristianas conocidas, de Oriente y de Occidente. Es el canto de los serafines que oyó Isaías y que se ha introducido dentro de la liturgia y que se introdujo dentro de esta liturgia, que el canto del trisagio desencadena. Es la liturgia primera y más desarrollada de las 7 que hay en el Apocalipsis, a la que se suman los humanos. Y creo que voy a compartir otra vez pantalla para la continuación del texto. Y cada vez que los 4 vivientes dan gloria, esplendor y gracia al que está sentado en el trono, al viviente en los siglos de los siglos, los 24 ancianos se prosternan frente al que está sentado en el trono y adoran al viviente en los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas frente al trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el esplendor y la potencia, porque creas todo, y por tu voluntad todo es y fue creado. Como ven, es una alabanza al Dios creador, al Señor del universo, al viviente. Viviente como los querubines. Todo es una masa de vida con mayúscula. No sé si alguien quiere leer el texto de Jacques. La gloria es la irradiación fulgurante y generosa del amor de Dios, simbolizada por el sol. El esplendor es su hermosura inimaginable. La gracia es el don gratuito y gracioso de sus energías increadas. El rito de prosternación y de ofrenda de la corona, que había sido desde la antigüedad profanado y blasfemado en las liturgias paganas de los Césares, y lo sigue siendo en las liturgias colectivas de los regímenes totalitarios de nuestro siglo, es aquí celebrado en espíritu y en verdad. Gracias, Enrique. Es decir, que así como los vivientes cantan el santo, santo, y nosotros lo aprendimos a través de Isaías, es la liturgia celestial que pasó a nuestro nivel terrenal. Los 24 ancianos hacen cosas que sabían por su vida en la tierra. Prosternarse es tan antiguo como toda la humanidad, como un signo de adoración. Arrojar las coronas
era efectivamente, como lo dice Jacques, parte de la liturgia pagana de homenaje a los Césares, y en particular, y sobre todo, a Nerón o a Domiciano, que son los dos Césares perseguidores a los cuales puede hacer alusión el Apocalipsis, tanto Nerón como Domiciano. Esto quiere decir que si bien, como dice la epístola a los Hebreos, nuestras liturgias son un reflejo de la liturgia celestial, la liturgia celestial puede ser el reflejo de lo que celebramos en la tierra. Sigue sus mismas fórmulas, sus mismas estructuras, sus mismas doxologías. El vidente ve solo a través de lo que ya conoce. ¿Es claro lo que dije? Lo cierto es que estas fórmulas aparecen en plegarias judías de la época de Jesús, y que algunas de ellas se siguen celebrando hasta hoy, se siguen recitando hasta hoy, como por ejemplo el Yotzer, es un pequeño texto que se lee a las mañanas. Les leo un pequeño trozo. Desde sus moradas celestiales, tus divinos mensajeros ejecutan la voluntad de su Creador. Con santidad y pureza sus bocas prorrumpen en alabanzas. Santo, santo, santo es el Señor Sabaoth. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces todos los seres celestiales elevan con estruendo sus voces proclamando: bendita sea la gloria de Dios desde el lugar de su morada. Eso es una plegaria judía, que ya se conocía en la época de Jesús. Y es evidente que estas plegarias tuvieron influencia en Juan cuando nos muestra su plegaria celestial, o su liturgia celestial. En las liturgias cristianas volvemos a encontrar las mismas fórmulas. Por ahora vamos a notar solamente un pequeño detalle. En esta espléndida alabanza que está compartida por los vivientes y los ancianos, es decir, la humanidad, y dirigida al viviente que está en el trono, notamos tres términos: gloria, esplendor y gracia, en el versículo 9, a los cuales se agrega potencia en el versículo 11. ¿Lo ven? Un capítulo más lejos, dirigido al Cordero, que ya lo veremos, la doxología tendrá ya 7 términos: potencia, riqueza, sabiduría, fuerza, esplendor, gloria y bendición. Y 2 capítulos más lejos, al final de todo este septenario, la doxología volverá a tener los 7 términos de la alabanza, ya no dirigida al viviente que está en el trono, ya no dirigida solo al Cordero, sino al que está en el trono y al Cordero. 7 exclamaciones: sabiduría, fuerza, esplendor, gloria, bendición, gracia, potencia. Es decir, que cada vez hay una pequeña variante en quienes dicen la doxología y a quién está dirigida. Es solo un pequeño detalle para mostrar la finura de la descripción de esta liturgia que nos hace Juan a través de estos capítulos. Se inicia entonces, después de esta gran explosión de veneración y de adoración, se inicia la segunda parte de la visión, de la cual veremos hoy un pedazo. Yo veo en la derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Quizá ustedes recuerdan, en uno de nuestros, creo que el segundo de nuestros encuentros, pusimos énfasis en la importancia del libro dentro de la Apocalíptica. No sé si recuerdan un poco esto. Que los profetas eran sobre todo los que hablaban oráculos, y los autores de Apocalipsis eran los que escribían. Hay esa diferencia entre estas dos etapas, digamos, de la profecía. El libro se convierte, por lo tanto, en un elemento fundamental para los autores del Apocalipsis. Y aparece muchas veces la imagen del libro en todos los Apocalipsis. Hay varios tipos de libros.
el libro de las obras, por ejemplo, donde los ángeles escriben todo lo que hacemos, que será leído ante nosotros el día del juicio. Qué horror, ¿no? En la memoria de todo lo que hicimos, lo bueno y lo malo. Bueno, este libro aparece ya en el Apocalipsis de Enoc. Las tabletas del cielo son otro libro donde está toda la historia humana, que aparece en el libro de los jubileos. Y en el Apocalipsis mismo aparecen varios libros. Este es el primero y el más misterioso. Pero vamos a ver otros. En el capítulo 10 aparece un librito entregado por la mano de un ángel a Juan y que Juan debe comer. Ya lo veremos. Juan tampoco ignora este libro de las obras del que hablamos, que está en el Apocalipsis de Enoc. En el capítulo 20 dice: los muertos fueron juzgados según sus obras que estaban escritas en aquel libro. Tampoco ignora el libro de la vida, donde están inscritos los elegidos, como ya lo vimos en una de las cartas, creo que en la iglesia de Sardes, Enrique, ¿no? Y también al final del Apocalipsis dice: veo a los muertos grandes y pequeños, y se abre otro gran libro, el de la vida. Como ven, hay muchos libros que aparecen sucesivamente en el Apocalipsis. Pero este libro del capítulo 5 presenta muchas particularidades. Es un libro o un rollo, probablemente un rollo, era lo que existía en la época, ¿no? Los rollos, como los rollos del Mar Muerto, que está escrito en doble faz. Es lo que en la jerga de la ciencia paleográfica se llama un opistógrafo. Era una cosa rara, era raro que un documento estuviera escrito de los dos lados. Pero lo cierto que no es el primer opistógrafo de la Biblia. Las tablas de la ley estaban escritas también de los dos lados. Ezequiel había recibido un libro lleno de lamentaciones, gemidos y ayes, escrito de los dos lados y que también tuvo que comer. Todas estas resonancias están evidentemente en el Apocalipsis. ¿Qué quiere decir que está escrito por los dos lados? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se les ocurre algo? ¿Cómo interpretarían está escrito por dentro y por fuera? Eso, que como que tiene una parte más externa y una parte hacia el interior. Muy interesante. Muy bien. Muy bien, Pablo, bien. muchas gracias. Eso es un Sí, sí. Orígenes. Orígenes dice eso. Orígenes dice que hay una manera de ver el texto con una interpretación exterior y una interpretación interior. Si quieren, una interpretación exotérica y una interpretación esotérica. Esotérico. ¿Comprenden? Dos maneras de interpretar. También puede querer decir otra cosa, por supuesto hay muchas interpretaciones sobre esto. Puede querer decir que no se le puede agregar nada a este libro. Todo está escrito. No queda nada, ni un pedacito. También está en la mano derecha de Dios. Por lo tanto, contiene su voluntad, su acción. La mano derecha es su diestra, despliega, cuando se dice despliega tu potencia, es despliega tu diestra sobre todo. Y también hay una connotación histórica y jurídica. Los 7 sellos no son un invento de Juan, existía en las costumbres de la época. Y se ponían en los documentos muy importantes y sobre todo en los testamentos. Esto es un dato que nos puede ayudar a entender qué es este libro. ¿Qué es este libro?
Por supuesto, también hay múltiples interpretaciones. A lo mejor ustedes ya tienen alguna. ¿Qué les sugiere este libro? Bueno, les cuento lo que dijo Orígenes, aunque no sea Pablo, pero les cuento lo que dice Orígenes. Orígenes y Tertuliano y otros consideran que es el Antiguo Testamento, o el Primer Testamento. Otros, por ejemplo, Monseñor Martin, considera que este libro contiene el plan de Dios para que el trono y toda la dimensión celestial descienda a la tierra. Como decimos en el Padre Nuestro, que tu nombre sea santificado, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, como en los cielos, así en la tierra. Es otra interpretación posible del contenido del libro. Los exégetas modernos prefieren mayoritariamente ver en este libro el libro de la historia humana, de toda la historia, desde sus orígenes hasta el fin. Por supuesto que ninguna de estas interpretaciones es excluyente, sino que todas ellas se complementan y se superponen. Y vamos a ver dos textos, que uno de ellos citado por Jacques, de ese exégeta protestante Jacques Ellul, que Jacques apreciaba muchísimo, que dice lo siguiente: en las religiones paganas, los acontecimientos de la historia humana son los reflejos de las desventuras de los dioses. Pero Israel había trastrocado este mecanismo con el relato de la creación, por una parte, y el descubrimiento, por otra, de que Dios quiere al hombre libre. Dios se revela como liberador. Continuando ese movimiento, el Apocalipsis va más lejos aún y da vuelta totalmente la situación descrita por las religiones clásicas. Ahora, lo que ocurre en la tierra, en la historicidad humana, se convierte en fuente de lo que se produce en el cielo, en el mundo de las potencias y de los ángeles. Y el Apocalipsis termina el trastrocamiento comenzado en el Génesis. Ahora, la historia de Dios ocurre en la tierra. Es un texto extremadamente denso, que pone de relieve una idea que había impresionado mucho a Mónica Piuma, esto de que lo que pasa en la tierra repercute en el cielo. Más que repercutir, produce algo en el cielo. Es fuente de lo que se produce en el cielo. Puede parecernos raro, ¿no? O no, o sí, no sé. ¿Qué les parece a ustedes? Creo que Me parece muy extraño. Parece extraño, pero hay que pensar que lo que ocurría en la tierra provocó la encarnación del Verbo. ¿O no? El objetivo Sí. de Dios es salvarnos, entonces, y repercute. Es fundamental. Jesús dice, hay más alegría en los cielos por un pecador que se Eso. arrepiente. Quiere decir que uno solo que se arrepienta repercute en los cielos. Sí, Yo creo eso que iba no. a decir. Perdón, te impedí hablar, Enrique. ¿Querés agregar? No, al contrario, no. Y nosotros creemos, o pensamos en general, que Dios está sentado allá arriba y que más se ocupa de nosotros de vez en cuando. Cuando la historia de Dios está ocurriendo en la tierra.
El coronavirus es una historia de Dios, no solamente de nosotros. Dios la está viviendo desde adentro. Clara, Sí, ¿se puede conectar cuando dice Jesús, lo que aten en la tierra se atará en el cielo? exactamente. Exactamente. No dice lo que se ata en el cielo se atará en la tierra, dice al revés. Lo que se ata en la tierra se atará en el cielo, es decir, que el cielo acompaña lo que ocurre en la tierra. Lo recibe, lo acepta. Ujú. O sea que nuestros actos pueden alegrar o entristecer a los cielos. Exactamente. Es una cosa en que deberíamos pensar un poco cada vez que hacemos algo. Que nuestros actos repercuten en los cielos y en la profundidad misma del corazón de Dios, que por algo es rojo, es sangre. Y también, Clara, cuando dice, el reino de los cielos ha llegado a la tierra. ¿Mm? Sí, sí. Sí. O cuando en la transfiguración el Señor habla con el profeta y con Moisés y Elías sobre lo que va a ocurrir en la tierra, con él. Exactamente. Su tema de conversación en los cielos es ese. Mm. Esto es Y para... yo, Perdón, Mónica, sí, sí. y no sé por qué, pero algo toqué en la computadora y yo no veo a todo el grupo, veo solamente el último texto que pusiste. Lo que yo sentía era que es tan fuerte tener la conciencia interior de que estamos afectando el cielo, Uh-huh. que hace que cada gesto, cada acto, tendríamos que obrarlo desde un lugar humildemente de la mayor sabiduría posible, por lo que repercute arriba, digamos, ¿no? ¿Sí? Eso me parece que amplía la conciencia y que da una responsabilidad en lo humano impresionante. Exactamente. Sí. Y al mismo tiempo, tratar de unir esta actitud a veces de una falsa humildad, digamos, ay, no, yo no sirvo, no sirvo para nada, yo no soy nada, yo no... A ver, no, a los ojos de Dios nunca somos nada. Somos su creación. Y nuestros actos y lo que somos forma parte ya del cielo. Porque está en el designio divino. Esto para un cierto aspecto de esto que está en el libro, ¿no es cierto? Que es la historia humana vista desde el cielo, absorbida por el cielo, de alguna manera, impregnada por el cielo, como lo vamos a ver después, cuando se vayan abriendo los 7 sellos. Luego hay otras interpretaciones más matizadas, quizá, como la de Jacques. Quizá vos, Enrique, o cualquier otro puede leer la derecha, no sé si ustedes lo tienen a la derecha o a la izquierda, el texto que está en cursiva, que es el texto de Jacques. Nosotros podemos ver en el libro la historia develada por el Cordero y a la vez el Antiguo Testamento interpretado y cumplido por ese mismo Cordero, Jesucristo. Efectivamente, el Antiguo Testamento está lleno de guerras, de hambrunas y de plagas de todo tipo, como la historia universal. Si no las incluyera, lo objetaríamos por ser un libro ideal e imaginario. Si solo incluyera horrores militares y sexuales, no nos interesaría más que la televisión o el diario. Pero a través de esas violencias, el Antiguo Testamento nos devela una pedagogía de acción y de amor no violentos que culmina en el servidor sufriente y redentor de Isaías. Y el Nuevo Testamento ve precisamente en este el anuncio del Cordero y nos muestra cómo Jesucristo abre el libro de las Escrituras a sus discípulos. Gracias, Enrique.
Bien, aquí tenemos fundamentalmente la idea de que el libro es seguramente el libro de la historia humana, pero a través de lo que el Antiguo Testamento ha condensado de esta historia humana. El Antiguo Testamento, como dice ya, que está lleno de guerras y de hambrunas y de plagas y de historias y de amores y de todo tipo de cosas, porque lo que fundamentalmente habita el Antiguo Testamento son relatos de hechos. Pero si no las incluyera, diríamos que es un libro ideal de una espiritualidad desencarnada. Pero si solo hablara de eso, no nos interesaría más que la televisión. Es a través de esas violencias como el Antiguo Testamento y la apertura de los 7 sellos también, esto es un anuncio de lo que vamos a ver la próxima vez, a través de estas violencias se devela la pedagogía divina. Y esto es el anuncio del Cordero, el pedagogo por excelencia. Es Jesucristo, el Cordero, la veremos la próxima vez, el que abre el libro. Es Él el único capaz de darnos la interpretación exacta de lo que hay en el Antiguo Testamento. Y Jacques recuerda el episodio de Maús. Todos ustedes recuerdan el episodio de Maús, cuando los discípulos el domingo de Pascua a la tarde, huyendo de Jerusalén, se encuentran con un desconocido en el camino, dos discípulos, y le dicen, ¿cómo puede ser que no sepas lo que pasó en Jerusalén? Los discípulos están en estado de shock por lo que acaba de ocurrir en Jerusalén, es decir, la muerte de Jesús. Y cuando Jesús no se hace conocer, es un desconocido, le dice, pero insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso el Mesías no debía padecer eso para entrar en su gloria? Y empieza entonces la pedagogía, y comenzando por Moisés, es decir, la Torá, y luego todos los profetas y los salmos, es decir, todo el Antiguo Testamento, les interpreta lo que hay sobre él en todas las escrituras. Es decir, les hace comprender las escrituras a través de la puerta de su existencia, de la puerta de su realidad humano-divina. La única puerta que nos permite conocer la Biblia y todos los misterios, para Juan y para los evangelistas y para todos los cristianos, la única puerta es Jesucristo. Yo soy la puerta. Son las 9:15, y si a ustedes les parece bien, y aún si no les parece bien, creo que es bueno que suspendamos acá esta visión y dejemos el acto central de esta drama que empieza a desarrollarse en la parte más dramática, es lo que sigue. Lo veríamos entonces el próximo jueves, si ustedes quieren. Creo es el capítulo 5, donde aparece el héroe del drama. El héroe del drama no es el que está sentado en el trono, no son los vivientes, no son los ancianos. El héroe central es el Cordero. No sé si alguien quiere decir algo. ¿Sí? Y Clara, si me permitís, yo te quiero preguntar algo. Sí. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, que habla de la parábola de la puerta, no queda tan claro que Jesús es la puerta de las Escrituras, dice otras cosas. Qué hermoso esto que nos decís, ¿no? ¿Es algo más? O me pareció que de lo que leí no me quedaba tan claro, y aparece acá en el Apocalipsis. Yo creo que Jesucristo es la puerta.
la puerta de todo, la puerta de acceso al mundo divino. Cuando él habla de sus ovejas que entran y salen por esa puerta, es una cosa de una extrema libertad, por otra parte. Uno puede entrar y puede salir. No es una puerta que se cierra apenas entramos. Es una puerta siempre abierta, una puerta abierta en el cielo. ¿Se acuerdan? Que en las primeras palabras de este septenario. Es una puerta abierta. La puerta siempre, por más que esté abierta, siempre distingue una adentro y una afuera. Siempre distingue dos espacios. ¿Sí? Jesucristo reúne los dos espacios. Por eso es la puerta. Hombre y Dios. Es en sí mismo puerta. Gracias, Clara. No sé. Hermoso lo que nos decís. Hermoso lo que está en el Apocalipsis, ¿no? Sí, pero desgranarlo, ¿no? Ampliarlo, entender la verdadera dimensión de lo que... Sobre todo aprender juntos a leer. Aprender juntos lo que es un texto. Dejar resonar en nosotros cada palabra. Hay una puerta abierta en el cielo. Puerta, a ver. Un trono, trono, a ver. ¿Qué resuena en mí? Por supuesto, Juan, que sabía la Biblia de memoria, usa todos estos términos con todas las resonancias. Y para nosotros esas resonancias a veces quedan mudas. Hay que reencontrarlas. ¿Alguien quiere decir algo más o pasamos ya a la plegaria que pidió Mónica por la tragedia del Medio Oriente y para que el Señor establezca la paz, el Shalom? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira, Señor, con compasión a tus hijos que están padeciendo las pruebas, que son los frutos del odio y la venganza, desconociendo quiénes gobiernan estos dos países, el amor no violento del Señor. Te rogamos por los mártires inocentes de estos enfrentamientos entre Israel y Palestina, y por todos los pecadores que han construido esta destrucción. Que las visiones que hemos visto de la magnificencia del trono de Dios nos dé la consolación del reino que nos espera al final de nuestra vida en este mundo. Amén. 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 Espíritu Santo. Gracias a todos por su atención. Gracias a vos, Clara. Gracias. Gracias, Clara. Gracias a todos. Gracias. Muy bueno. Gracias. Me alegro. Seguimos, Muchas gracias. con la segunda parte de esta visión, o mejor dicho, la parte final de esta visión, el jueves que viene, a la misma hora, y bueno, siempre nos damos cita, con muchísima alegría de verlo, de escucharlo y de sentirlo cerca. Sobre todo los que están más lejos, como David, como Eva, como Darío, como Daniel. Gracias por estar. Gracias, Buenas noches Clara. a todos. Chao, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.